Buenos días a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, y bienvenidos a un servicio más que tenemos por celebrar el día de hoy. Y previo a iniciar con este servicio, los invito a que se pongan de pie y así poder orar. Oremos, hermanos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos, oh Padre, por esta preciosa mañana, de que tú permites de tener la oportunidad, Señor, de congregarnos y así brindarte las alabanzas, oh Padre, y de escuchar tu santa palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, oh Padre, hábleles el entendimiento, Señor, abre nuestros corazones, Padre, para poder recibir tu palabra y penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que sea de bendición, mi amado Padre. También una bendición muy especial para mi hermano o mi hermana que tiene a su cargo la dirección del día de hoy y también a nuestro hermano pastor que también tiene a su cargo la palabra. Así es, oh Dios Padre, yo te ruego, Señor mi Dios, que tú puedas también bendecir los instrumentos y todos aquellos medios, Padre, que son útiles para llevar a cabo este servicio. Así es como oramos ante ti, oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, se pueden sentar. Gracias. Así es como damos inicio a este servicio y queda la participación del siguiente punto de este programa. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar el himno 368. Día en día, Cristo está conmigo. Alabando el nombre del Señor con el himno número 26, Yo celebraré.
cantando el himno número 293, oh bondad tan infinita, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, y el propósito por el cual hemos sido escogidos es para alabarle. Cantemos. Entonemos el himno 374, sigo confiando en Jesús. Sigo confiando en Jesús.
confiando, hermanos, porque el Señor nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Así que estos tiempos que estamos viviendo van a pasar porque el Señor está con nosotros y Él nos ama y Él es fiel en nuestras vidas. Y queremos agradecer el enorme privilegio que nos dieron para dirigir estas alabanzas y que todo sea para la honra y gloria del Señor. Dios les bendiga. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana me han dado el privilegio de dar la lectura, así que abran su Biblia allá en casita y vamos a leer la lectura de la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. Amén, hermanos, vamos a leer y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Repitamos una vez más, hermanos, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Que el Señor le bendiga la palabra del Señor y gracias por el tiempo. Amada Iglesia de Vida Abundante, que tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a un nuevo servicio dominical. Y en este día tan especial vamos a llevar adelante nuestro mensaje que Dios nos ha dado para este día. Hay un refrán muy popular que dice que en guerra anunciada no hay muertos. La verdad es de que hemos escuchado muchas veces cuando las naciones se preparan para un confrontamiento bélico, de los preparativos que hacen, ¿verdad? Esto con el fin de que presentar las bajas menos posibles, ¿verdad? Las pérdidas de vidas humanas. En el campo espiritual, hermanos, también miramos estas batallas y en la actualidad, ante el conformismo y acomodamiento espiritual de la iglesia, nosotros nos damos cuenta de la actualidad, principalmente nos hemos dado cuenta de que esto representa bajar nuestras defensas cuando nos acomodamos y decimos, bueno, el Señor, inclusive he escuchado la expresión que dice, bueno, el Señor va a tardar en venir, pero eso, hermanos, es aprovechado por el enemigo. El apóstol Pablo, cuando se dirige en sus cartas pastorales, ministeriales, personales, a la iglesia, le advierte sobre esta situación. Y esta mañana, precisamente, vamos a tratar de un tema muy especial, pues. Cuando leemos la lectura de las cartas de Pablo, especialmente en la carta a los Efesios, no quiero que se vaya a tomar a mal, o que se vaya a decir, bueno, este es complemento o la continuación del mensaje que nos dio el hermano el miércoles pasado. No, no es así. Lo que pasa es que en cada versículo
o hay un mensaje muy específico. Y aunque la carta a los Efesios, el tema general es la unidad de Cristo con Dios Padre, la unidad en la Trinidad, la unidad de Cristo con la Iglesia, esos temas son tratados aquí. Y entonces cuando Pablo se dirige a los Efesios nos damos cuenta de que hay un mensaje específico de advertencia. Y por eso quiero invitarles, hermanos, para que nosotros estemos atentos al llamado que hace Pablo. Y nos advierte sobre esta constante confrontación o este constante confrontamiento que tiene el creyente con el enemigo de la obra de Dios. Dice que nosotros, nuestra lucha diaria no es contra un enemigo visible. Y voy a invitarles a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en la carta a los Efesios el capítulo 6, verso 10 al verso 13. Y vamos a leer la palabra de Dios. Voy a esperar. Va a hacer una breve pausa en lo que usted la encuentra y vamos a leerla con toda la reverencia del caso. Dice así la palabra del Señor, Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Como les decía, hermanos, nuestra lucha, la lucha del creyente no es solo contra Satanás mismo, sino contra un ejército conformado por demonios, por una hueste de espíritus malignos. No son de sangre, como dice la lectura, y no son de carne. No son, dice, personas visibles. No es el mundo visible, sino el mundo que no se ve, el mundo invisible. Esa es la lucha que nosotros mantenemos constantemente. Ahora, según estos versículos que leímos, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros para enfrentar en esta lucha diaria al enemigo de la obra de Dios? Voy a titular esta reflexión como el campo de batalla. Y en el campo de batalla, ambos ejércitos se tienen que reconocer a sí mismos. Nosotros primero reconozcamos cuál es nuestra situación frente a este enemigo que tenemos enfrente. Primero, en el versículo 10 y 11 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si el apóstol nos está mandando o advirtiendo que debemos fortalecernos, es porque reconoce él y reconocemos nosotros nuestra condición de debilidad ante un enemigo poderoso. Si nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo de Dios, como está reseñada en los capítulos 1 al 4 de esta carta a los Efesios, debemos saber que estamos en medio de una cruenta guerra espiritual. El creyente, hermanos,
si está compenetrado o si está guiado por el Espíritu Santo, debe saber perfectamente que el enemigo no descansa. El enemigo está ahí al tanto, 24 horas, pendiente de la obra de Dios que somos nosotros. Esta generación que ha sido transformada por el poder de Dios. Entonces, mantenemos esta guerra espiritual. Luego, que debemos fortalecernos, ¿sabes? Reconocer nuestra condición es que debemos saber perfectamente que Dios nos está advirtiendo a través del Espíritu Santo de que esta guerra es constante. Luego, que debemos fortalecernos. ¿Por qué razón debemos fortalecernos según el versículo 10? Porque somos débiles. Según Marcos 14:38, sí, Marcos 14:38, quiero que me acompañen en las lecturas de estos versos que nosotros vamos a leer. Marcos 14:38 dice de la siguiente manera. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿verdad? Porque estamos prácticamente guiados por el Espíritu Santo. De nuestro espíritu a la verdad dice está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese es uno de los aspectos que nosotros debemos de cuidar, porque somos débiles. Y dice, pero hay una fuerza, hermanos. El apóstol Pablo también, ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí emana esta fuerza que nos hace enfrentarnos, si no con solvencia, al menos podemos superar prueba o tentación que el enemigo ponga en nuestro camino. Luego dice también que nos debemos de esforzar. Ahí lo encontramos, hermanos, siempre en el mismo verso 10 y complemento del verso 11. Dice que nos tenemos que esforzar. En 2 Timoteo 2:1, hermanos, se nos habla sobre este esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2:1 dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos esa comunión constante, tenemos la gracia de Dios, hermanos, y ella es la que nos motiva, nos anima a esforzarnos día a día. Yo hago una reflexión esta mañana. Hermanos, ¿cómo se fortalece el Hijo de Dios? La oración constante, la meditación de la palabra, el auxilio que recibimos constantemente cuando abrimos nuestras Biblias. Allí encontramos, hermanos, las fórmulas, las estrategias para poder enfrentar al enemigo y superar esas pruebas, esos obstáculos que a veces él pone en nuestro camino. Luego dice, en la segunda parte, dice, ya reconocemos cuál es nuestra situación, somos débiles, pero tenemos el acceso a la fortaleza y a la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios. Esa es la primera parte, reconocemos nuestra situación y cuál es nuestra condición en esta dura batalla. En la segunda parte dice, reconociendo nuestras armas. ¿Cuáles son las armas que tiene el cristiano? Según el versículo 11 de esta carta a los Efesios, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y como les decía, hermanos, el enemigo no se cansa, él constantemente está lanzando sus dardos para debilitarnos en este diario caminar y diario vivir
en Cristo Jesús. Dice, la armadura de Dios contra la acechanza. Es muy importante y nosotros podemos sacar de esta armadura que Pablo describe aquí, dice, el escudo de la fe. En el verso 16, ahí encontramos, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Son situaciones, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Ustedes saben que el yelmo es un como casco que usaban los soldados en la época antiguo testamentaria, en las luchas que describe el libro de Crónicas, el libro de Reyes. Ahí nos describen los historiadores cómo eran las armaduras de los soldados. Y este yelmo de la fe, hermanos, el yelmo de la salvación. Reconocer, hermanos, por quién fuimos rescatados y fuimos salvos. Y nosotros debemos también de esforzarnos para que este sacrificio en la cruz no sea en vano. Ese es el yelmo de la salvación que debemos hacer. Y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, hermanos, recordemos aquel pasaje cuando Jesucristo se fue al desierto para prepararse para su ministerio terrenal. ¿Y quién estuvo ahí tentándole y hablándole cosas al oído? Hermanos, nosotros, si Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, en su condición de hombre, fue tentado por el enemigo, ¿cuál fue su defensa? Que él sabía esgrimir a la ley y los profetas. Él sabía manejar bien la palabra de Dios. Él sabía manejar y responderle con preceptos que están en la Biblia a Satanás. Y nosotros, hermanos, cuando encontramos estos obstáculos en nuestra vida, debemos saber perfectamente manejar la palabra de verdad. Este es un arma muy importante. Entonces, nuestras armas son la armadura de Dios para la acechanza, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Son tres de los que se mencionan aquí en esta carta a los Efesios. Y en la tercera parte, reconocer a nuestro enemigo. Nuestro enemigo es poderoso. No es una persona para que nosotros le veamos. En los campos de batalla, hermanos, se sabe con cuántos soldados cuenta un ejército porque son visibles. Las armas que se tienen que utilizar están ahí. Sabemos perfectamente armas de corto alcance, armas de largo alcance, armas de diferente calibre en las guerras modernas. En el pasado, pues se utilizaban unas catapultas, se utilizaban lanzas, se utilizaban flechas, se utilizaban espadas en los combates cuerpo a cuerpo. Pero en la actualidad, hermanos, lo moderno nos hace ver, hermanos, de que hay muchos medios y muchas formas para enfrentar a un enemigo poderoso, pero un enemigo visible. Pero nuestro enemigo es invisible. Y fíjense ustedes que allí en el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, es un enemigo invisible, pero que tiene mucho poder. Aunque sabemos perfectamente que su poder, según el poder que él tiene, es un poder limitado. ¿Por qué digo esto? Porque es un poder que Dios le permite usar. Recordemos allá en Job 1:12, cómo es que Dios le permite a Satanás, al diablo,
dañar la integridad física de Job. No solo daña su integridad física, sino su integridad moral, al quitarle todos sus bienes, quitarle a toda su familia, porque estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios, porque Dios se lo permite. Y en estos casos, bien puede hacerlo en nosotros. Él puede permitir que el diablo llegue hasta cierto punto para atacarnos y para tratar de dominarnos. Pero recordemos, hermanos, tenemos la fortaleza que viene de Dios. Y otra cosa, el poder que tiene Satanás o el enemigo de la obra de Dios y sus demonios es muy limitado. Si estamos en comunión con Dios, hermanos, y si nosotros no perdemos esta comunión y nos mantenemos firmes en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestras convicciones doctrinales, no somos llevados por ninguna otra enseñanza que no tenga que ver con nuestra salvación, vamos a superar cualquier situación adversa en nuestra vida, porque estamos tomados de la mano de Dios. El apóstol Santiago 4:7, también cuando se dirige a la iglesia, les enseña esto también. Quiero que busquemos Santiago 4:7. Dice Santiago en su carta. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la fórmula más adecuada que nosotros podemos encontrar. El sometimiento total a Dios, hermanos. Dejar que Él sea el rector de nuestra vida. Dejar que Él tome las riendas de nuestra vida y nos conduzca por la senda del bien. Ahí es donde nosotros vamos a alcanzar la victoria. Entonces, hermanos, nuestras tres partes para recopilar, tenemos que reconocer nuestra situación, nuestra condición de que somos débiles. ¿Cuáles son las armas con las que podemos luchar? Tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y por último, reconocer que nuestro enemigo es poderoso, pero ese poder es limitado, que Dios se lo permite hasta cierto punto. Para concluir, Satanás, el enemigo de la obra de Dios, está quemando en estos días sus últimos cartuchos en los creyentes, en los hijos de Dios. Porque a los impíos a él no les interesa, porque ya los tiene ganados. Pero sí hay una misión y una comisión para nosotros, para tratar de ayudar a aquellos que todavía están en las redes de Satanás, aquellos que están todavía encadenados en las tinieblas de pecado y están sufriendo. Esa es una comisión que ha dejado a nosotros para que nosotros les llevemos el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Cristo, para que ellos puedan también participar del gozo de la salvación. Esto, hermanos, es lo que debemos hacer. Prepararnos para la batalla. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo: procurar con diligencia presentarte ante Dios. Segunda Timoteo 2:15. Presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad. Esa es una de las cosas que prepararnos, hermanos, para poder pelear esta batalla. Y al final, decir como Pablo lo dice a Timoteo en su segunda carta, 4, 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he alcanzado la... Vamos a leerlo. Segunda Timoteo 4, 7, 8. Eso es para finalizar. Dice 2 Timoteo 4, 7, 8. Amén. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados hermanos, nuestra lucha es nuestra, la victoria es nuestra, si seguimos tomados de la mano del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Amén. Queridos hermanos, ha sido un gran privilegio y un gozo en nuestros corazones haber alabado al Señor en este día domingo. Muchas gracias porque usted estuvo con nosotros ahí reunidos con la familia en el hogar. Muchas gracias también por las alabanzas, la palabra. Dios bendiga al siervo de Dios que ha tenido el privilegio esta mañana. Rogamos siempre recaudar sus ofrendas. Sabemos que es un privilegio servirle al Señor y ser generosos para la obra del Señor. Ahora les invitamos también que nos pueda ver y escuchar el día lunes a las 7:30 de la noche, día miércoles y día viernes, y precisamente todos los domingos a las 10:30 de la mañana. El día martes transmitimos en vivo, así que no se pierda también la actividad de los martes, donde todos podemos participar con nuestros mensajes y también escuchando palabra de Dios. Que el Señor bendiga a todos y les invito a orar al Señor. Inclinen su rostro ahí donde están y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa mañana que tú nos has permitido estar juntos alabando y glorificando tu bendito nombre a través de esta escuela dominical en forma virtual. Gracias por los hogares, por las familias de vida abundante. Rogamos una bendición para todos, bendito Dios, y que esta nueva semana pueda ser de gran bendición espiritual y también de gran bendición material y física también, porque necesitamos de todo, Señor, para poder vivir en este mundo. Tú nos puedas guardar y nos puedas librar de cualquier peligro y de cualquier enfermedad, Señor amado, y que podamos estar con buena salud para darte a ti la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces. Gracias, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y muchas gracias de nuevo, y nos vemos en la próxima oportunidad.